Hola a todos. Según lo prometido el viernes pasado, hoy vengo a hablaros del audio digital y comentaremos también algunos principios básicos sobre él. Como ya vimos el viernes pasado, el audio digital es la codificación de una señal eléctrica que se puede representar en una forma de onda sonora. Consiste en una secuencia de valores enteros, ceros y unos, que se obtienen de dos procesos: el muestreo y la cuantificación digital de la señal eléctrica. El muestreo, como vimos, consiste en fijar la amplitud de la señal eléctrica a intervalos regulares de tiempo, tasa de muestreo. Para cubrir el espectro audible de 20 a 20.000 Hz, suele bastar con tasas de muestreo de algo más de 44.000 Hz o 44K. El estándar de audio en CD, como vimos, emplea una tasa de un 10% mayor con objeto de completar y contemplar el uso de filtros. Con 32.000 muestras por segundo se tendría un ancho de banda similar al de la radio FM o una cinta de cassette. Es decir, permite registrar componentes de hasta 15K aproximadamente. Mucho cuidado con este valor, hay que tenerlo en cuenta. Para reproducir un determinado intervalo de frecuencia se necesita una tasa de muestreo, como vimos, de poco más del doble, según el teorema de muestreo de Nitschke-Shannon. Por ejemplo, en los CDs, tal y como también vimos, que reproducen hasta aproximadamente 20 y 22.000 K, se emplea una tasa de muestreo de 44,1 kHz, frecuencia de Nitschke de 22,05 kHz. La cuantificación consiste en convertir el nivel de muestras fijadas en el proceso de muestreo, normalmente un nivel de tensión, en un valor entero de rango finito y predeterminado. Por ejemplo, utilizando cuantificación lineal, una codificación lineal de 8 bits discriminará entre 256 niveles de señal equidistantes. También se pueden hacer cuantificaciones no lineales, evidentemente, como es el caso de la cuantificación de logaritmos como la ley de Mu o la ley de A, que a modo de ejemplo han usado y usan 8 bits y funcionan percentualmente como si fueran de 10 bits, lineales, para las señales de baja amplitud en promedio, como la voz humana, sirva como ejemplo. El formato más usado de audio digital es el PCM lineal, es el de CD de audio a 44,1K de tasa de muestreo y cuantificación lineal de 16 bits, que mide 65.536 niveles de señal diferente, y que en la práctica permite registrar señales analógicas con componentes de hasta 20-22K y con una relación de señal-ruido de más de 90 dB. Insisto una vez más, muy por encima de los 60-62 dB de relación señal-ruido y de dinámica de los vinilos y de las cintas. De acuerdo con el teorema de muestreo de Nitschke, de la tasa de muestreo, esto es el número de muestras con la que se realiza el proceso de muestreo en una unidad de tiempo, determina exclusivamente la frecuencia máxima de los componentes armónicos que pueden formar parte del material a digitalizar. Satisfechos con el requerimiento de Nitschke y un pequeño margen práctico, como ya hemos visto, del 10-10,05%, y al contrario de lo que es una creencia errónea más que extendida, no existe relación directa entre el sobremuestreo, hablaremos de ello en un próximo post, y la conversión analógica digital. Realizar el muestreo digital a una tasa mayor de la estrictamente necesaria para el ancho de banda de interés y una mayor fidelidad en la posterior reconstrucción de la señal no tienen absolutamente nada que ver. Insisto, no tienen nada que ver, lo veremos en un próximo post. El objeto de evitar el fenómeno conocido como anti-aliasing es necesario eliminar todos los componentes de frecuencias que excedan la mitad de la tasa de muestreo, es decir, del límite de Nitschke, antes del proceso de digitalización o conversión analógico-digital. En la práctica, estos componentes se atenúan fuertemente mediante un filtro activo analógico pasa-bajo
que se aplica en la señal analógica de interés antes de su digitalización, y para que este objetivo se denomina filtro anti-aliasing. En el proceso de reconstrucción posterior, en la conversión digital analógica de la reproducción, se deberá aplicar evidentemente en esencia el mismo filtrado analógico mediante un filtro que es empleado en este proceso y que se denomina de reconstrucción. Tamaño de la muestra. El número de bits que conforman la muestra es un proceso determinado de cuantificación que determina la relación señal-ruido, como hemos visto, máxima que debe tener la señal, la salida de un micrófono y, en consecuencia, el material sonoro que se recoge, la salida de un máster analógico, etcétera, etcétera, etcétera. Se pretende cuantificar y, por tanto, limitar también el rango dinámico que debe tener para su cuantificación completa, de modo parecido a lo que la capacidad de un recipiente, bits por muestra, limita el volumen de un líquido, rango del material sonoro a cuantificar que puede este volumen contener. Sea el número de bits con los que se cuantifican las muestras la relación señal para una sinusoidal máxima que cubre todo el rango. A ruido de cuantificación, teóricamente se obtiene en 0 dB. Por tanto, una cuantificación de 16 bits permite un máximo teórico para la relación señal sinusoidal a ruido de cuantificación de 98,09 dB, 122,17 dB para 20 bits, valor muy cercano al límite real que permite el ruido de Johnson-Nikic, también conocido como ruido térmico, de las mejores convertidores digital, analógico, analógico, digital actualmente disponibles. No existe mayor posibilidad de relación señal-ruido o de mayor dinámica que esta, 122,17 dB. En la práctica, el límite de una señal analógica para que pueda ser cuantificada sin merma dinámica es aproximadamente el 90% del límite teórico. Por lo tanto, el límite que debe tener una señal, por ejemplo, la señal directa de un micrófono o la resultante de un máster analógico, para ser cuantificada con seguridad, con tan solo 14 bits, es de unos 78 dB, aun cuando el límite teórico sea de 86,05 dB en este caso. Una vez que la relación señal-ruido de cuantificación que permite el proceso de cuantificación dado excede de la relación señal-ruido máxima del material sonoro que se pretende cuantificar, esta podrá ser cuantificada totalmente sin pérdidas algunas en su rango dinámico. Pasado este umbral, de nada sirve aumentar el número de bits por muestra del proceso de cuantificación. No resultará una conversión más fiel, ni más fidedigna, ni más real. Por ejemplo, en la relación señal-ruido de cuantificación de 90 dB, una relación práctica que permite sobradamente los 16 bits por muestras de un CD de audio, es suficiente para cuantificar cualquier grabación musical normal, cuyo rango de intensidad sonora puede ir desde los 25 dB SPL del ruido de fondo de un estudio de grabación hasta los 115-100 dB SPL, casi el umbral del dolor de audición humana, en la posición del micrófono durante una grabación en dicho estudio. El tamaño de la muestra necesario en un proceso de cuantificación digital se determina, por tanto, a partir del análisis del ruido de fondo y de la máxima intensidad del material sonoro a registrar. Esta aumenta por encima de lo necesario el tamaño de las muestras en solo un desperdicio de ancho de banda, especialmente los formatos finales de distribución. No supone mejora alguna, ni siquiera mensurable, mediante instrumentación, ya que solo servirá para registrar el ruido con más bits, es decir, más bits inútiles cuyo valor dependerá exclusivamente del azar, o según el ajuste de la ganancia para dejar los bits más significativos a cero en todas las muestras, o una combinación de ambas cosas, es decir, inútilmente y que no sirven absolutamente para nada.
Como de modo parecido, un recipiente de capacidad mayor a la del líquido que se pretende depositar en él no mejora en medida alguna la calidad o cantidad de dicho líquido respecto al uso de un recipiente de menor capacidad, siempre que esta capacidad menor sea aún suficiente para el volumen del líquido. Dicho de otro modo, al contrario de lo que es una creencia más que errónea y muy extendida, el tamaño de las muestras a emplear en una cuantificación depende del material sonoro que se pretende cuantificar y nada tiene que ver con la fidelidad de la reconstrucción en la reproducción o los límites psicoacústicos humanos por la percepción de dicha fidelidad con la que esta determinación se pueda determinar. Si un material sonoro a digitalizar cabe en 10 bits por muestra, cuantificar a 16 o a 20 no hace más fiel su reconstrucción posterior, ni consecuentemente es posible percibir diferencias subjetivas, y no solamente subjetivas, sino objetivas, que no resulten de la pura y dura sugestión. Formatos de archivo de audio digital. Los archivos de audio digital almacenan toda la información que ocurra en el tiempo. El tamaño de archivo no varía, así contenga silencios o sonidos muy complejos. Existen muchos formatos de archivo, como ya hemos visto, de audio digital, que ya vimos en anteriores posts y hemos comentado más que ampliamente, y que se pueden dividir básicamente en dos categorías: sin compresión y comprimidos, y dentro de los comprimidos con pérdida y sin pérdida. Os remito a dichos posts para ver de cuáles se tratan, cuáles son mejores, cuáles son peores, cuál se aconseja y cuál no. Como se vio, el tamaño puede depender de la cantidad de canales que tenga el archivo y de su resolución, tasa de muestreo y profundidad de bits. Formatos PCM. Los formatos PCM, Pulse Code Modulation, de su nombre en inglés, contienen toda la información que salió del convertidor analógico a digital sin ninguna omisión y por eso tienen la mejor calidad posible. Dentro de esta categoría se encuentran, como ya vimos, los WAV, los AIF, los SU, los AU, los RAW, en crudo, entre algunos otros. La diferencia principal que tienen estos formatos es el encabezado, alrededor de unos 1000 bytes al comienzo del archivo. Formatos DSD, del inglés Direct Stream Digital. Es una marca registrada por parte de Sony Corporation y de Philips para referirse a la tecnología de registro y reconstrucción de señales de audiofrecuencia empleada inicialmente en los soportes de audio digital de superaudio CD o SACD y en la actualidad en los archivos digitales DSD y DFF. Utiliza el método de cuantificación PDM, Pulse Density Modulation, y a diferencia de los PCM se basa en una profundidad de bits muy baja, de tan solo un bit, y una frecuencia de muestreo enorme, 2,8224 MHz. Aunque goza de un relativo éxito comercial, la diferencia de calidad de sonido respecto al PCM en test de doble ciego no han sido en absolutos nada concluyentes. Formatos comprimidos. Para utilizar menos memoria que los archivos PCM existen también los formatos de sonido comprimidos, como por ejemplo el MP3, el AAC y el OGG. Ciertos algoritmos de compresión descartan información que no es perceptible por el oído humano para lograr que el mismo fragmento de audio pueda ocupar en la memoria hasta la 10ª parte o incluso menos de lo que ocuparía en su anónimo en formato PCM. La reducción en tamaño implica una pérdida muy importante de información y en estos formatos por este tipo se les llama formatos comprimidos con pérdida. Existen también, evidentemente, formatos de archivos comprimidos sin pérdida, como ya vimos, entre los que se encuentran el archiconocido y archipopular FLAC y el Apple Lossless, cuyo tamaño puede ser aproximadamente la mitad de su equivalente en PCM. Y eso es todo por hoy. Quedo totalmente a vuestra disposición. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración, cualquier sugerencia por vuestra parte será como siempre puntualmente respuesta.
Recordad, si os ha gustado, dadle al like, por favor, es muy importante. Compartid el post, ayudáis a crecer al canal. Cada vez somos más, gracias a Dios. Suscribiros si no lo estáis ya. Acordaros de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Gracias y nos vemos, si así lo creéis oportuno, una vez más el próximo viernes en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. Esta vez hablaremos de la alta resolución en audio, sus mitos y sus realidades. Muchísimas gracias una vez más y que tengáis una muy feliz y musical semana. Nos vemos.